En fin, seguimos en esta tarde nublada medellinense. Se me ha olvidado en los dos bloques de política hablar de Javier Milei. Bueno, pues hay que mencionarlo, obviamente, porque es una noticia de impacto. Voy a hablar de él mientras me sirvo otro Estambul Express doble. Milei es un señor bastante payasete. Pues obviamente tiene razón en muchas de las cosas que dice, probablemente en la mayoría. Lo que ocurre es que cuando yo lo he oído hablar, que él ya es un personaje conocido desde hace unos cuantos años, me parecía un poco demasiado histriónico. Y no es que el histrionismo en sí sea malo, pero a veces yo le veía como que le faltaba un poquito de saber estar. No me refiero a que cuando dice zurdos, hijos de puta, sino otras veces que es como más... O sea, se le veía un tío ahí como con poca formación, incluso. No sé, me daba una sensación de tío que me resultaba cargante. Más que nada. Aunque obviamente simpatizaba ideológicamente con el tipo. Lo que ocurre es que, claro, cuando tú presentas a un Javier Milei, economista liberal o ultraliberal o anarcoliberal, contra el kirchnerismo, obviamente te tienes que posicionar con Milei. Es que no hay otra. Argentina es un país que ha sido destruido por estas variantes del marxismo que llevan 100 y pico años horadando el planeta. Es que no hay ni discusión a nivel ideológico, pienso yo. Además es que la ideología liberal, con sus virtudes y sus defectos, se ha aplicado muy poco en el mundo. Que yo sé que este es el mismo argumento del marxismo, que dicen, no, es que el marxismo, como no se ha aplicado bien, ha fracasado. Pues ellos podrían decir que cuando un liberal se queja de que no se ha aplicado el liberalismo es la misma cantinela, y que el problema no es de que no se haya aplicado, sino de lo contrario, que se ha aplicado y ha salido mal. Si tú les preguntas por la crisis de 2008, le echarán la culpa al liberalismo. Bueno, todo es discutible, pero creo que cualquier persona con un poquitín de sentido común y de inteligencia puede darse cuenta que el liberalismo es superior a cualquier forma a cualquier variante del marxismo o del peronismo o de cualquier régimen que suponga mantener subsidiada a la población. Porque llega un punto en que la realidad pesa demasiado, es innegable. Si tú vas a los ejemplos de Zimbabue o de Venezuela, donde si tú vas a comprar papel higiénico te sale más a cuenta limpiarte el culo con los billetes, porque valen menos que el valor del papel higiénico, ¿qué discusión hay ahí? Y Argentina está en ese punto de que no sabes si te vale más la pena comprarte un rollo de papel higiénico o limpiarte el culo con el peso argentino. Entonces la victoria de Milei obviamente es un gesto de desesperación del pueblo argentino, y yo le alabo que él se ha sabido vender muy bien, es que no queda otra. Ha tenido muchísima presencia en redes, yo me puse a seguirlo y como se retuiteaba a sí mismo y a sus seguidores hasta el infinito, creo que lo dejé de seguir porque me cargaba, pero bueno. La maquinaria mediática izquierdista es tan poderosa que realmente no hay otra alternativa. Y de hecho ahora que ha ganado el tipo,
es muy gracioso ver los titulares de la prensa generalista porque escriben tan al dictado, es que da vergüenza ajena, repitiendo ahí unas palabras así, palabras fuerza, ultraderechista, ultraderechista, ultraderechista. He hecho una captura yo de la portada del País hace unas horas y salía la palabra ultraderechista 4 veces. Abrías la página del País y salía ultraderechista, hasta los pies de foto. El candidato ultraderechista Javier Milei votando en Buenos Aires. Y tenía varias erratas esa portada, la portada digital, pero el ultraderechista no se les había olvidado. Estaba 4 veces esa palabra y ultraliberal otra, 5, todo ultra. No sé si sentirme mal por la gente que redacta eso, porque yo he trabajado en periodismo, en redacciones, y no es un trabajo muy agradecido. Yo sé que, sobre todo en esta época, escribes al dictado. Hay alguien que manda a tu redactor jefe. No, o sea, el redactor jefe te manda a ti, hay alguien que le manda a él. E incluso al dueño del periódico. Entonces tú eres un picateclas ahí, eres un gusano. En ese aspecto me pueden dar pena, pero a la hora de la verdad es gente sin principios. Yo sé que un redactorcillo que escriba un artículo que salga en portada del País, pues a lo mejor puede estar llevándose un sueldo bastante decente, de 2.500 euros al mes o así. Pero eres basura. No eres un periodista, eres como una inteligencia artificial que le meten ahí lo que llaman el prompt, la premisa, y tú vomitas ahí el texto. Pues este tío es un radical que va a sacar a Argentina de la situación maravillosa en la que está, con la cual con 3 sueldos que juntes te da para comprar carne 3 días al mes. Es que no tienen ni la decencia de decir, bueno, vamos a ver si este hombre puede ser un cambio de una situación que no puede ser peor. No, ultra y ultra y ultra. Bueno, es el mundo en el que vivimos y que gusta a mucha gente. Siento insistir tanto en la misma idea, pero ciñéndonos a España hay 12 millones que solo quieren que mande el que está en su esfera, no sé si ideológica, es que eso ya no es ni ideología, el que sea de su secta, quieren que mande el que sea de su secta y punto. En fin, Milei le van a hacer una labor de zapa desde el minuto 1. Eso es así, igual que le hicieron a Bolsonaro. Bolsonaro hubo 4 años de guerra mediática hasta que lo echaron. Y con Milei ya ha empezado la guerra mediática, antes de tomar posesión. Va a tener una legislatura durísima, pero bueno, al menos este parece que es de los que se crecen en el castigo, como los toros bravos. He perdido el micro. Hola. Bueno, ojalá lo consiga. Si llega al final de la legislatura estará bien y si repite sería la repanocha, pero claro, no vale comprometer. Ahora tiene la oportunidad, ahora tiene que demostrar que él es un tipo capaz de darles la vuelta a ese país como un calcetín. Pero bueno, Argentina ahora tiene esperanza. Ya puede decir más que España, que lo único que tiene es 22 ministerios de malvados, repartiéndose lo que queda de riqueza nacional entre una horda de necesitados. En fin, mucha suerte para Milei, la va a necesitar. Ya está bien de política, he hablado demasiado de política. Vamos a pasar a un tema que es cómic.
siempre he amado el cómic. Se le ha llamado el noveno arte. ¿Por qué es el noveno? Porque tenemos 7 artes clásicas, que no sé si me las sé de memoria. No, 6 artes clásicas. El séptimo es el cine, ya en el siglo XX. Bueno, aunque en realidad empieza en el XIX, pero bueno. El séptimo arte es el cine. El octavo creo que es la arquitectura. Y al cómic se le ha llamado el noveno arte. Voy a hablar de 2 cómics. Uno es American Splendor de Harvey Pekar, un cómic independiente estadounidense. Y el otro es, bueno, no un cómic, sino un autor, Francisco Ibáñez, que falleció hace como 3 meses y no había hablado de él. Y bueno, creo que se le debe un espacio. Francisco Ibáñez es sin discusión el autor de cómic español más famoso de todos los tiempos y no creo que nadie llegue a superarlo en fama nunca, por el sencillo motivo de que el cómic español ya no existe a nivel popular. Es un arte muy de nicho. Obviamente hay autores españoles, pero o bien publica en la esfera independiente, no sé si existe todavía el Víbora y revistas así, voy a mirar, pero vamos, no es algo que conozca el común de la población. Pues el Víbora desapareció en 2005, estoy viendo. El cómic español no existe realmente a día de hoy, en el año 2023. Bueno, existe de una forma residual. Pues todavía está Jan por ahí sacando sus Super López y tal, pero Jan, el pobre, es que son tan malos los álbumes de los últimos 20 años que, en fin. Sí, hay autorcitos por ahí sueltos. Y luego hay los que se van a Estados Unidos porque no te queda otra. Hay muchos españoles en Marvel y en DC, eso sí. Pero una industria nacional del cómic no existe ya desde hace décadas. Y Ibáñez surgió en esa Barcelona de Bruguera, en la cual sí había una industria con muchísimas carencias, pero que daba dinero, porque eran los años 50. La tele era un accesorio de superlujo, o ni existía directamente en España. El cine pues era caro y demás, y un muchacho de 10 años en el año 1955, ¿con qué se entretenía? Comprando tebeos. Eso era una cosa muy bonita. En vez de estar en TikTok o en Instagram, pues se leía a la familia Trapisonda, un grupito que es La Monda. Bruguera era una editorial que empezó llamándose El Gato Negro. Bueno, pues era gente de estos industriales barceloneses, gente con mucha iniciativa, probablemente judíos también. Y yo no me he estudiado a fondo la historia del cómic español, no soy una de esta gente que hay en España que sabe muchísimo de cómic, pero siempre he sido extremadamente aficionado a esa forma de arte. Lo que pasa es que yo leía principalmente manga, cómic americano, cómic europeo. No sé tanto del tebeo español, que esa palabra viene de la revista TVO. Pero bueno, si os puedo contar que esta editorial tenía una nómina de dibujantes inmensa, gente que vivía muy con lo justito. Pues era gente como el propio Francisco Ibáñez, que como no le gustaban los trabajos convencionales de estar en una oficina o un banco, pues se ponía a hacer dibujitos y malvivía de eso.
Si hubieran sido belgas o franceses, probablemente habrían vivido muy bien de eso. O sea, ha habido gente que ha ganado mucho dinero con el cómic. Hergé, el autor de Tintín, seguro que ganó mucho, mucho, mucho dinero. Peyo, el autor de Los Pitufos, no digamos, una franquicia que sigue y sigue. Ha habido gente en Europa que ha ganado dinero, o al menos se ha hecho muy célebre. Pues Moebius no creo que muriera rico, pero era un señor muy respetado. E Ibáñez, lo que ocurre es que tenía un talento arrollador. Tenía una visión gráfica maravillosa, una técnica fantástica. Y al crecer en ese ambiente de Bruguera, en el cual te exigían una productividad brutal, de producir páginas y páginas y páginas, pues el tipo se convirtió en un currante del cómic. No sé exactamente cuántas páginas podía producir un dibujante de Bruguera en esa época, pero quizá 15 o por ahí, 15 páginas a la semana, 20. No parece tanto, pero es una burrada. Además creo que era un sistema muy individual de que tú te hacías casi todo, aunque bueno, no. Había un intintador realmente. El proceso del cómic tiene 3 pasos básicos que son lápiz, tinta y color. Y muchas veces está separado el proceso, lo hace una persona diferente en cada paso. Lo que ocurre es que el entintado, que ahora me imagino que habrá cambiado mucho con el ordenador, el entintado puede cambiarte totalmente el dibujo. Entonces, muchos dibujantes antiguamente preferían entintarse a sí mismos porque así se conservaba su estilo. Pero si encontrabas a un entintador que respetaba mucho tu trazo y tu identidad visual, eso era un tesoro. Entonces, a veces lo hacías tú, a veces lo hacía otra persona. En Bruguera yo creo que lo que entregaba eran lápices. Y había un entintador de la casa y unos coloristas, que era un color mecánico que muchas veces era muy deficiente. A ver, que me parece que me estoy quedando aquí sin disco duro. Ah, no, todavía tengo. Es que estos vídeos ocupan mucho. Bueno, entonces Ibáñez podía producir un montón de páginas y creó un montón de personajes, muchísimos, muchísimos. Él tiene 4 o 5 personajes célebres, que son Mortadelo, obviamente, el Botón Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, y luego la historieta así coral que es 13 Rue del Percebe, que inspiró esa serie clásica de Aquí no hay quien viva. Y luego ya en los 90 creó Chicha, Tato y Clodoveo, que fueron los últimos personajes así más o menos conocidos que él hizo, que por supuesto no se puede comparar a la popularidad del Mortadelo. Me va a llover. Pero bueno, es Mortadelo y Mortadelo, pues que eso era como una parodia de las películas de espías y demás. Porque yo creo que su primer Mortadelo es anterior a James Bond. A ver, lo voy a ver. La primera película de James Bond es del año 62. Y Mortadelo y Filemón se crea en el año... Vamos a preguntar aquí a los super tacañones. Está atascado esto. Posiblemente sean contemporáneos. Pero bueno, él Mortadelo lo crea como un personaje más. Es del 58, o sea, es anterior a James Bond.
él creaba un montón de personajes así como de rutina. Le decían, venga, tienes que crearme un personaje, a ver lo que dura. Y todos tenían un título así en verso. Pues eso, la familia Trapisonda, un grupito que es la Monda. Y estos eran Mortadelo y Filemón, agencia de información. Y tenía una estética así muy de la época. Pues un señor con una levita y el otro... Filemón iba vestido de Sherlock Holmes al principio, llevaba un sombrerito. Y luego él simplifica mucho los diseños. Y nada, los pone ahí con... Mortadelo sigue con la levita, pero el otro se pone un pantalón y una camisa normal y ya. Lo que pasa es que en un momento dado él pega un salto gráfico y le permiten en Bruguera imitar al cómic franco-belga. Y él admiraba mucho a un autor que se llama Franquin, o Franquin, perdón, no sé francés, creo que se pronuncia Franquin, que es el autor de Spirou, o Spirou, perdón, y de otros personajes. Él copiaba mucho a un personaje de Franquin que se llamaba, ahora os digo, en España creo que le llamaban Matías el Gafe. Él era André Franquin y su personaje famoso es Spirou, pero él también creó a Tomás el Gafe, Gastón Lagaffe, que era un personaje que le gustaba mucho a Ibáñez. Y entonces él se inspira en este Gastón Lagaffe para crear el botón sacarino, que no lo he dicho antes. Y él es muy deudor del estilo de este dibujante. Y cuando ya le dicen que puede crear una historia larga de Mortadelo y Filemón, pues él se inspira en el franco-belga a tope. Incluso hay estudios por ahí donde te comparan viñetas que están directamente copiadas de álbumes franco-belgas. Y dibujaba muy bien. Ibáñez era un dibujante excepcional de verdad. No tenía nada que envidiar ni a Franquin, no digamos a Hergé. Fácilmente él pudo ser uno de los mejores dibujantes del siglo XX. Por su facilidad para el detalle, para la expresión facial, además con mucha mano para el humor. Un tipo muy gracioso. Además un humor blanco, ¿no? Un humor así de lo que llaman comedia física, el slapstick, con mucho trompazo, explosiones, personajes que le ocurren cosas así terribles, pero en la siguiente viñeta ya están bien, así muy al estilo de la animación de Warner Bros., ¿no? De los Looney Tunes, el Coyote y Bugs Bunny y toda esta gente. El tipo era un genio. Lo que ocurre es que pues, tuvo la desgracia de nacer en España y él, el tipo de dibujo preciosista que vemos en el Sulfato Atómico y Valor y al Toro no lo pudo desarrollar prácticamente, únicamente en las portadas. Él hizo ese álbum que fue muy innovador, el Sulfato Atómico, y después de terminarlo se quiso ir de Bruguera. Creo que se iba a ir a una editorial de Alemania, que fue uno de los pocos países donde ha triunfado Mortadelo, fuera de España. Le ofrecían bastante dinero y empezó a dibujar lo que hoy conocemos como Valor y al Toro para los alemanes, con otros personajes que no eran Mortadelo y Filemón, pero eran una pareja. Y Bruguera se enteró del cuento y le ofrecieron mucho dinero por quedarse y se quedó. Y entonces redibujó lo que tenía hecho,
para que fuera un álbum de Mortadelo y Filemón. Y ahí se quedó durante muchísimos años en Bruguera, hasta que quebraron. El problema fue que ellos, los de la editorial, no les compensaba que tardara tanto en entregar un álbum. Entonces lo obligaron a volver a un estilo de dibujo más sencillo, con 4 líneas de viñetas en vez de 3, menos detallada cada viñeta. Y el resto de la carrera de Ibáñez fue mucho más simple gráficamente. Y voy a meterme para el techado porque está lloviendo. Ahora vengo.